¿Qué es la simulación? Es una de las preguntas más planteadas por muchos docentes cuando comienzan a conocer esta metodología. La simulación es una de las metodologías más activas que existen actualmente, sobre todo porque lo que ayudan al estudiante es aprender a través de la acción. No estamos enseñando. Enseñar lo que permite es adquirir conocimiento. Con la simulación ponemos en práctica qué es lo que estamos adquiriendo. Por eso, el objetivo de este rato conjuntos será el poder explorar qué es la simulación, qué no es la simulación. Existen otras metodologías muy asociadas a ella, pero que se diferencian. Existen unos ingredientes marcados por estándares internacionales que nos explican qué es simulación y qué no es simulación. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de poder aplicar la simulación? Y también qué limitaciones tenemos ante ella y cómo podemos solventarlas si es que se puede hacer. Al mismo tiempo, vamos a poder ver cuál es el modelo metodológico que utilizamos aquí en la Universidad de Manresa para poder establecer programas de simulación tanto en grado como en formación profesional. Y al mismo tiempo poder ver cuáles son las metodologías o cuáles son los recursos o marcos conceptuales que nos dan las entidades internacionales acreditadas para poder hacer simulación con calidad, aquella simulación que tiene una aplicación y una transferencia en la persona. Vamos a ello. Comenzamos por la primera parte. ¿Qué es simulación? Existen muchas definiciones de qué es simulación. En este caso vamos a escoger lo que dice el Center for Medical Simulation de la Universidad de Cambridge y nos define como una situación o un escenario creado para permitir a las personas experimentar la representación de un hecho real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, de probar o adquirir conocimientos. Por lo tanto, vemos que la simulación tiene un gran abanico de posibilidades de aplicarlas para el proceso de aprendizaje o el proceso de entrenamiento de las personas. Pero es verdad que debemos entender que la simulación es más que un espacio tecnológico. Muchas veces asociamos la simulación a tecnología. Evidentemente, la tecnología ayuda y facilita y puede potenciar el proceso de simulación. Pero sin duda, si no existe un proceso metodológico bien estructurado y estudiado, esta no va a tener un impacto ni un aprendizaje para la persona. ¿Por qué? Porque la simulación en sí lo que hacemos es recrear un entorno de aprendizaje basado en la acción, donde el participante lo que hace es tomar decisiones en base a sus conocimientos. Y esto es maravilloso porque permite poder ver cuáles son los conocimientos bien adquiridos y cuáles son aquellos conocimientos que debemos seguir trabajando con él. Al mismo tiempo, es un espacio para aprender sin riesgos. Muchas veces cuando vamos a simulación o cuando un participante entra en simulación es evidente que lo estamos exponiendo a una situación que puede conllevar pues, un estrés por el ser visualizado, por el tener que poner a prueba lo que sabe y lo que no sabe, pero vamos a poder ver cómo se crea un entorno de seguridad, aspecto que también le da una notoriedad a la simulación porque aprendemos cómo a través de los errores puede existir aprendizaje y de hecho de donde más aprendemos el ser humano y las personas es a partir de los errores, siempre y cuando estos se generen en un entorno de seguridad, tanto psicológica como también de aprendizaje. Y al mismo tiempo, uno de los factores más bonitos que puede tener la metodología de la simulación es que esta permite ver dos cosas que en muchas ocasiones es muy difícil ver en otras metodologías. Es el poder ver las habilidades clínicas o las habilidades técnicas que requieren una profesión con el factor humano de forma integrada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque evidentemente van ligadas al proceso de empoderamiento y de conocimiento de las personas. Es verdad que saber qué es la simulación es un factor muy importante, pero sin duda también es importante saber qué no es la simulación. Esto nos permite tener un marco referencial y no caer en otras metodologías que pueden ser igual de buenas o pueden ser significativas en otros procesos, pero quizás no es el objetivo que queremos lograr. Por ejemplo, la simulación no es un roleplay. ¿Qué diferencia existe entre una simulación y un roleplay? Básicamente que en un roleplay lo que estamos diciendo a la persona es que va a hacer de
Es como si en este momento me dijeran que yo como enfermera voy a hacer de psicóloga o de maestra. Evidentemente puedo hacer ver eso, pero no voy a poder tomar decisiones basadas en la acción, en ese momento, porque no tengo el conocimiento como maestra, no tengo un conocimiento para poder aplicarlo, tengo que inventarme. En cambio, si se respeta mi rol como enfermera, evidentemente mis acciones estarán basadas en mi conocimiento. Eso trae una riqueza a la hora de analizarlo muchísimo mayor. Al mismo tiempo, algo muy importante que tiene que cuidar la persona formada, el experto en simulación, es que no se convierta en un juego. La simulación no es un juego, es un proceso de aprendizaje que debe ser trabajado desde su diseño hasta su implementación con el participante de una forma exhaustiva y meticulosa. Al mismo tiempo, no es una actividad dramatizada, no existe una situación dramática y real o llena de contextualización, sino que lo que intentamos es que sobre todo se ciña a la realidad del participante, a la realidad que ocurre. Evidentemente, la realidad que podemos encontrarnos en cualquier profesión puede ir a diferentes niveles, pero esto siempre debe ser trabajado de una forma coherente para el aprendizaje del alumno, según su nivel y según sus conocimientos. También al mismo tiempo no ha de ser un examen, es una metodología de aprendizaje y esto es importante. Si vamos a aprender de los errores, si vamos a visionar esos errores, es importante que la persona entienda que no vamos a evaluarlo, sino que lo que queremos es que tome las decisiones, las que quiera y al máximo posible para que podamos ver qué es lo que sucede, qué es lo que se hace bien y por lo tanto podemos potenciarlo y cuáles son aquellos factores que debemos mejorar porque no existe un conocimiento claro o quizás sí que hay un conocimiento pero no está bien estructurado. También es verdad que no puede ser un curso más. Cuando alguien viene a simulación tiene que ser una experiencia que incida en conocimientos y en actitudes. Y los estudios están demostrando cómo es una metodología que puede incidir de esta forma. Es verdad que hemos dicho que no debe ser un examen, pero esto no significa que la simulación no pueda ser un proceso evaluativo. Durante el máster mostramos y enseñamos a nuestros participantes cómo esta metodología puede ser utilizada tanto como proceso de aprendizaje como evaluación, siempre y cuando tengamos en cuenta y en consideración ciertos aspectos concretos de la metodología. ¿Para quién va dirigida la simulación? ¿Con quién podemos hacer simulación? La simulación es una metodología que va dirigida tanto al grado, con personas que están aprendiendo y están adquiriendo conocimiento, como para profesionales. Los profesionales en muchas ocasiones tienen ya los conocimientos, saben hacer cosas, pero tienen que entrar en un proceso de entrenamiento para mejorar y anclar mejor y no automatizar procesos que muchas veces se hacen de forma automática y pueden conllevar error. Por lo tanto, es verdad que tenemos estos dos tipos de muestra a los que podemos dirigir la simulación, pero sin duda cada uno tendrá unas características distintas. Es distinto la simulación que vamos a aplicar y la vamos a trabajar con los alumnos que como la vamos a trabajar con los profesionales, todo y que utilicemos ingredientes muy parecidos en todo ello. Al mismo tiempo, la simulación no tan solo sirve para enseñar, sirve para más cosas que eso. Por ejemplo, para la investigación, para probar procesos de seguridad, para probar si productos tienen una validez buena para el equipo que trabaja con ellos, para probar si los equipos están trabajando de una forma coordinada dentro de una misma unidad. Por lo tanto, tenemos una metodología que puede ser utilizada para los procesos de investigación, para los procesos de testabilidad, como tanto para los profesionales en su entrenamiento como en el grado, en el proceso de formación. Al mismo tiempo, una de las cosas más importantes es que podemos trabajar aspectos de trabajo en equipo, de seguridad, de comunicación, y estos aspectos lo que hacen es retroalimentar todo el proceso de simulación. Decíamos que íbamos a hablar también de cuáles son las ventajas y desventajas que puede tener la simulación. En primera parte, ventajas y beneficios de la simulación. El primero de ellos, y muy importante, es que permite un desarrollo de las competencias de forma integral.
Como decíamos, podemos trabajar dentro de un plan de estudios aquellas competencias que identificamos que son esenciales trabajarlas a través de simulación, porque podemos poner en práctica y podemos ver cómo están integrando esa información y ese conocimiento los alumnos. En muchas ocasiones esta integración puede llevarse con dificultad o puede ser llevada con éxito. Tanto sea que haya dificultades de aprendizaje de parte del alumno como que exista un buen anclaje de ellos, es importante analizarlos para poder ver que no haya de alguna forma ningún falso positivo, es decir, una persona que parece que lo sabe hacer bien, pero cuando hace el proceso de acción tiene dificultades en ello. Al mismo tiempo nos permite la toma de decisiones en el momento. Sin duda esto es de gran beneficio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que podemos explicar algo, podemos hacerlo, pero sometidos a una situación de realidad donde debemos interaccionar con personas o con la realidad de la misma situación, conlleva que no podamos hacerlo de la forma correcta? También nos permite evaluar, medir, mejorar y anclar mejores los conocimientos, identificar errores y prevenir esos errores. Esto es de gran importancia. Muchas veces hemos dicho que lo que se aprende y lo que uno aplica en los lugares de trabajo existe una brecha. La simulación es ese puente que lo que hace es vincular lo que sucede en el aula con lo que sucederá en el sitio de trabajo. Y es por ello que es muy importante que un formador en simulación conozca todos estos beneficios, pero al mismo tiempo sepa cómo trabajarlos para poder incidir en ellos y que se den en el participante de simulación. Al mismo tiempo es una experiencia inmersiva y transformadora. El participante entra en simulación a través de unos ingredientes psicológicos que permiten que haya una fidelidad psicológica, como se mencionan en muchos estándares de simulación, y que es esencial recrear esta fidelidad psicológica para que el participante pueda aprender más. Como sabemos, el aprendizaje se da a través de los conocimientos, pero también a través de las emociones. Esto es un elemento muy importante que debemos tener en cuenta los formadores en simulación para que en los diseños de simulación se dé y el participante lo pueda experimentar. Al mismo tiempo, permite revisar lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Permite al participante reflexionar sobre lo que ha hecho, sobre lo que no ha hecho, sobre lo que ve de otros compañeros y que le llama la atención. Este proceso reflexivo es el más enriquecedor durante el proceso de simulación porque permite poder crear un espacio. Es como si paráramos una película y pudiéramos parar un momento, visualizar cuáles son los elementos que nos gusta, conversar sobre ello y continuar. Sin duda, esta reflexión permite el proceso de anclaje de muchos de los conceptos que se puedan trabajar. Pero uno de los conceptos más importantes es que puede aumentar la curva de aprendizaje. ¿Por qué decimos esto? Porque, mira, según la pirámide de Idel, explica muy bien este proceso. Todos sabemos que cuando nos explican algo, muchas veces no recordamos ni un 30% de lo que nos han explicado. De hecho, de lo que yo esté explicando hasta ahora, posiblemente al cabo de un día vamos a recordar cosas muy concretas o poco de ello. Es por eso que debemos encontrar metodologías que lo que hagan es aumentar este proceso, que quede un impacto en el participante que le permita adquirir más conocimiento, aumentar esa curva de aprendizaje. ¿Cuáles son estas metodologías? Pues tal como vemos en la diapositiva, es las experiencias directas, es las experiencias donde la persona experimenta, toca, ve, habla, siente durante su proceso de aprendizaje. Es por ello que las personas que entran en procesos de simulación se sabe que pueden llegar a recordar más del 90% de lo que realizan. Es evidente que cuando vamos a nuestras partes asistenciales es cuando aún existe más aprendizaje y por ello sabemos, ¿no?, que al cabo de 5 años una persona acaba siendo experta en su temática, pero la simulación lo que hace es aumentar este proceso. ¿Por qué es importante este proceso? Porque la simulación nos permite tomar conciencia del grado de competencia. ¿Cómo logramos esto? Por ejemplo, cuando uno llega a la universidad es lo que decimos un incompetente inconsciente. No sé que no sé.
Y a veces ese estado es el de felicidad absoluta, ¿no? No tenemos conocimiento de lo que no sabemos y por tanto no hay preocupación. Al cabo de un tiempo, cuando uno comienza a aprender, a asistir a las clases, ¿no? A adquirir conocimiento que se le está dando, uno comienza a ser un incompetente consciente. Es decir, me estoy dando cuenta que no sé, que me doy cuenta que no sé nada, ¿sí? Es decir, ya comenzamos a ser un poco conscientes de que realmente sabemos menos incluso de lo que pensábamos, ¿no? Esta incompetencia consciente nos hace muchas veces trabajar y asumir las responsabilidades que uno debe tener para aprender, para llegar a ser lo que en la escala hablamos de aprendizaje de competencia consciente. Es decir, en este momento comenzamos ya a ser competentes y de forma consciente. Sabemos por qué hacemos las cosas y las hacemos, ¿no? Y esto es muy importante. Hasta que hay un momento en la escala que llegamos a ser competentes inconscientes. Esto es importante porque uno llega a cierto nivel de experiencia y sobre todo de expertez y de dominio de las cosas, pero también existe un peligro cuando somos unos competentes inconscientes, que podemos automatizar procesos. Y es ahí donde entra la simulación, tanto cuando eres un competente inconsciente como cuando eres un incompetente inconsciente, en los dos puntos de la escala. ¿Por qué? Porque en ellos debemos practicar para poder ver qué cosas hemos de aprender o ver qué cosas estamos automatizando y por lo tanto debemos resetear en nuestros procesos de aprendizaje. Por lo tanto, ser conscientes de este proceso es muy importante porque la simulación nos ayuda. Y esto es lo que una persona experta en simulación debe conocer muy bien porque es clave para poder hacer buenos diseños, saber dónde se encuentran sus participantes, en qué nivel de competencia están. Sin duda, esto facilitará y ayudará mucho a que los diseños de simulación tengan un impacto en el aprendizaje de la persona. Hemos visto muchas ventajas que tiene la simulación. Podemos ver que aumenta la curva de aprendizaje, que es una metodología que impacta tanto en actitudes como en conocimientos, que permite ser una experiencia inmersiva de aprendizaje, pero es verdad que también existen limitaciones y debemos observarlas. Es importante que cualquier formador de simulación las conozca para poder cuidar de ellas. ¿Cuál sería uno? Primero de todo es su alto coste. Es verdad que necesitamos una serie de recursos tecnológicos para hacer realidad la simulación, como podemos ver en esta aula de simulación. Pero sí que es cierto que esto no debe ser una limitación para las personas que quieran trabajar con la metodología de simulación. Como hemos dicho antes, la simulación es más que tecnología, es metodología y es muy importante que una persona esté formada en ella para entender que no tan solo con la tecnología vamos a conseguir ponerla en práctica. Puedo tener toda la tecnología del mundo, pero si no existe metodología no va a funcionar. Esta es la primera clave. Es por ello que dentro del máster explicamos estrategias de low cost o estrategias para poder trabajar la simulación sin un alto coste, porque cada entidad debe tener la posibilidad de poder instaurar la simulación de una forma práctica y efectiva. Al mismo tiempo, también es verdad que la falta de realismo, ¿no?, que puede generarse en los escenarios, con los simuladores, con los espacios, puede ser una brecha para que la persona pueda entrar en simulación, que se pueda llevar a cabo lo que decíamos al principio de que sea una experiencia inmersiva. Esto también son elementos que debe tener en cuenta un facilitador. Normalmente a través de los ingredientes de simulación que explicaremos más adelante se consigue que esto no sea una limitación. ¿Y cómo se consigue esto? Pues no tan solo a través de los ingredientes que nos pueden marcar los estándares de simulación, sino también por las capacidades y habilidades que muestre el facilitador, el experto de simulación a la hora de hacer simulación. Es una de las figuras claves para poder aumentar el realismo y sobre todo que las personas entiendan y comprendan cómo vamos a contribuir todos a ese realismo de la situación. También es verdad que puede haber en algunas ocasiones diferencias entre el entorno de simulación y el entorno real. Cuando diseñamos un escenario, cuando preparamos un escenario, puede existir diferencias como por ejemplo el material que utilizamos. Puede ser que en el lugar de trabajo sea de un formato o de una forma concreta y en el centro de simulación sea distinta. Bueno, son elementos a tener en cuenta, a pensar cómo esto puede
conllevar dificultades para el participante y tenerlas en cuenta durante el diseño de simulación. Como veréis, el diseño es uno de los momentos claves para que surja la metodología correctamente. También es verdad que hay estudios que demuestran que existe cierta ansiedad de los participantes a la hora de participar. Y esto es un elemento a tener que cuidar, sobre todo en la primera introducción de la simulación. Más en el próximo capítulo veréis que la simulación está compuesta por 3 fases: el entorno de seguridad, la simulación y el debriefing. Y es en este espacio, en el primero, en el entorno de seguridad, donde el facilitador debe conocer y debe explorar cómo están sus participantes. Al mismo tiempo, también muchas veces el miedo de ser evaluado. Hemos dicho que la simulación puede ser una metodología de aprendizaje o de evaluación. Tanto en un caso como en otro son elementos a cuidar y a tener en cuenta. Y uno de los aspectos que quizás como experta de simulación diría que es a veces el más complejo es las averías de la tecnología. En muchas ocasiones puedes estar en simulación y que no funcionen ciertos aparatos que te acompañan, ¿no? Y evidentemente esto puede afectar a la participación de los alumnos. Todo ello son detalles que uno debe tener en cuenta. Son limitaciones que existen, pero sí que es cierto que en todo este proceso, si notáis, hablamos mucho del facilitador. ¿Por qué? Porque este experto en simulación, al que llamamos, dependiendo del nivel de simulación que estamos, instructor o facilitador en simulación, es una de las figuras claves para la buena ejecución de un proceso metodológico en simulación. Es una persona que debe saber de docencia, tiene que saber diseñar programas formativos con simulación y además generar debriefings que conllevan el saber dirigir conversaciones estructuradas y sobre todo con mucha reflexión para que el alumno pueda aprender de todo ello. Por lo tanto, es una de las cosas claves que hablaremos durante el transcurso de esta conferencia.